Comenzó en el Senado el debate por el aborto. Ahora, hay varias... Estamos junto a Miriam Breckman. Bienvenida, Miriam. Gracias. Habrás escuchado cantidad de rumores. Uno es la presión de la Iglesia, que es un hecho real, y se habla mucho de veto ahora. En el supuesto que salga la ley del Senado veto, o también se habla con una modificación y que duermen diputados. ¿Habrás escuchado estos rumores? Mira, la verdad que está muy abierto qué es lo que puede pasar. Marcos Peña dijo hace un rato que Macri no lo vetaría, así que es una posibilidad, pero como sabemos siempre este gobierno y también Macri cuando era jefe de gobierno de la ciudad ha tenido una tendencia a vetar todas las leyes que no le gustaban, así que eso nunca puede descartarse 100%. Y después en el Senado tienen distintas variantes, ¿no? Las distintas variantes pueden votar con una mayoría, votar con otra. Eso depende después cuántos votos hay que juntar nuevamente en diputados para ratificar. Está muy abierto. Creo que más que nunca tenemos que estar alertas, tenemos que estar en la calle. Y déjame destacar algo. Creo que no es casualidad que esté tan trabado en el Senado. No es una casualidad. Si ves, los últimos días hay nuevamente una ofensiva de la Iglesia Católica. Bueno, la de ayer. La de ayer, bueno, en Tucumán y en todo el país feroz. Hemos visto hoy videos de chicos de colegios católicos que los hacen marchar al ritmo, como si fuese una marcha militar, con el pañuelo celeste. Están haciendo un lobby feroz en el Senado y también sobre Gabriela Michetti, Pinedo, algunos senadores muy dispuestos a escucharlos. No, y aparte a no votar. A no votarlo, entonces creo que tenemos que estar muy alerta. Hoy hay varias compañeras que están en la puerta de la CGT reclamándole... Lo cubrimos. Sí, vi que ustedes también estaban mostrando esto, recién habían ingresado a la CGT para que las reciban, pero creo que hay un tema en la CGT, no creo yo que le cambiemos la cabeza a Daer y a esa gente, lo veo bastante difícil, pero incluso los sindicatos, que son mayoritariamente compuestos por mujeres, como el sindicato docente... De comercio. Y sí, pero hay dirigentes que han dicho que están a favor de esto. Creo que es muy importante desde ahora que señalen que ese día tiene que haber libertad para poder concurrir a la marcha, ¿no? Que toda trabajadora o todo trabajador que quiere ir a la marcha tiene que tener la posibilidad de hacerlo y estar frente al Senado, porque va a ser importantísimo la presión que podamos ejercer ese día, la movilización que desarrollemos para ver qué se vota adentro. Mira, yo estoy convencida, yo estuve toda la noche en diputados, salí varias veces a la calle, volvía. Si no hubiesen estado todas esas compañeras y compañeros afuera con esa marea verde que realmente logramos desplegar, hubiese sido muy difícil que la votación saliera en diputados como salió. Y salió muy ajustada, tampoco es que, claro, que tuvo muchos votos de diferencia. Entonces en el Senado creo que esto se complica aún más y los bloques que están a favor tampoco se juegan mucho. Parece llamativo que Pichetto es el que más insiste con el aborto, porque el resto, el bloque relacionado con Cristina Kirchner y demás, es lo mínimo elemental, no vienen haciendo tampoco exclamaciones a favor, porque bueno, tienen la contradicción que durante 12 años impidieron que esto se tratara en el Congreso. Ahora, miren, si senadores cambia un artículo, voy a tratarse en diputados, o sea, sería estirarlo igual de todas maneras. Sí, hay una posibilidad que es que se pongan de acuerdo en cambios con el solo objetivo de dilatarlo en el tiempo. De dilatarlo, y hay que ver qué mayorías consiguen, porque si consiguen una mayoría de 2/3, pues para ratificar el proyecto en diputados habría que conseguir una mayoría igual, lo cual ya se complica nuevamente. Por eso está muy abierto el panorama, pero lo que está primando es que hay cada vez más presiones para trabarlo o que no salga. Recién miraba una estadística de los 30 y pico senadores que están en contra o que están en contra y alguno más que está indefinido, pero ahí 25 provienen de las provincias del norte. Bueno, es el lugar donde más presión van a recibir. Donde más presión van a recibir y donde más peso tiene la jerarquía de la Iglesia, eso es categórico. Ayer lo de Tucumán fue tremendo. Categórico, lo de Tucumán fue tremendo, pero por eso te digo, si vos mirás el mapa, ves que las provincias donde tienen más injerencia, pero no solo en esto, ¿no? Son provincias donde no hay educación laica, donde la Iglesia Católica tiene injerencia, incluso la educación pública, como en Jujuy, en Salta. Creo que ahí empezás a ver claramente de dónde vienen los votos en contra y de dónde viene una campaña tan feroz contra el derecho al aborto. Claro, el senador, uno piensa que un senador salteño, por ejemplo, vuelve a Salta para sufrir la presión de todos sus coterráneos. ¿Sabes que yo no lo creo? Yo tampoco, creo que sufre la presión de las instituciones, no de la gente. Es lo que dicen. Es lo que dicen, porque cuando vos hablás
Y en Salta se ha peleado mucho incluso para que la educación sea laica y no tenga injerencia de la Iglesia Católica. Es que así debería ser. Es que así debería ser e incluso hay estadísticas que muestran que desde que se pudo elegir la mayor parte de los chicos dejó de asistir a las clases de religión. Entonces todo demuestra que es una imposición desde los gobernadores y la Iglesia, que tienen una alianza muy estrecha construida durante años. Vos pensás que esto tampoco es casualidad, que durante la dictadura militar se le dio mucha injerencia a la Iglesia Católica, a cambio obviamente de que no se critique a la dictadura y en algunos casos de que se participe directamente. Yo fui abogada en el juicio donde se juzgó a Cristian Federico von Bernick, un sacerdote que directamente integraba la patota de Camps. Y bueno, lo que hizo la jerarquía de la Iglesia en ese momento es parte de la historia argentina como uno de los hechos más nefastos, claro. Pío Lagui, bueno, todo lo que era, las relaciones con Macera, las relaciones con Videla, todo, es que a mí me tocó, en lo personal, no me gustaba mucho lo que yo hago. Cuando sale Videla de voto, a mí me tocó cubrir a Videla a Firmenich, con el indulto de Menem. Y la primera medida era seguirlo a Videla a ver qué iba a hacer. Lo primero que hizo fue ir a misa y comulgó. Bueno, porque él no veía ninguna contradicción. Eso sabes que se ha hablado mucho en los juicios de lesa humanidad en los que yo participé. Imagínate que yo también participé en el de la ESMA, que tenían enfrente a Graciani, que era parte de Gracelli, perdón, que era parte de casi de la patota. Y que ellos no veían contradicción porque los apoyaban, porque bendecían las armas, porque concurrían a los centros clandestinos. Claro. Entonces, en su fe no veían ninguna contradicción entre lo que hacían e incluso la Iglesia, junto con medios de comunicación y demás, hay casos emblemáticos como la ex editorial Atlántida y demás, que eran parte de la propaganda de cobertura que tenía la dictadura, y creo que la dictadura no hubiese durado el tiempo que duró si no hubiese tenido todo ese apoyo de esas instituciones y esos medios. Cantidad de medios. Cantidad de medios. Bueno, yo también soy querellante en una causa con una compañera mía, Alejandrina Barri, hija de desaparecidos, y ella tiene una querella iniciada por 3 revistas, Somos, Para Ti y Gente, donde hicieron una campaña utilizando la imagen de ella, que era una bebé de 2 años y medio. Una campaña espantosa diciendo que sus papás la habían abandonado cuando los padres habían sido asesinados. Los habían matado. Bueno, todo esto fue parte de la propaganda ideológica de la dictadura. Por eso te digo que estas prebendas la Iglesia no es que las consiguió sanamente. Toda esta injerencia que hoy tiene, que el Estado le pague los sueldos, todo lo que va consiguiendo año tras año, fue construido desde la Constitución del Estado argentino, pero acrecentado en la dictadura. Y cuando se discutió el Código Civil y Comercial durante el gobierno anterior de Cristina Kirchner, esto no se revirtió, sino que se le siguió dando un estatus especial a la Iglesia que le permite, por ejemplo, que el Código Civil siga diciendo que hay vida al momento de la concepción, vida humana, ¿no? Sí. Algo que ya científicamente nadie puede sostener seriamente. Y el Código Nuevo argentino, no el de Vélez Arfield. No, el nuevo. El nuevo sigue diciendo esas barbaridades porque se escuchó a la Iglesia y no a las mujeres, que ya en ese momento, hace unos años atrás, reclamábamos que eso se cambiara. Te llevo a la actualidad. Ayer el presidente reconoció que hay una tormenta. ¿Vos crees, Miriam, que la tormenta fue autogenerada o que la tormenta es mundial? Creo que hay dos cosas. Hay una situación mundial compleja, con gobiernos de derecha que asumen en todo el mundo. El caso de Trump es paradigmático, que toman algunas medidas proteccionistas, podríamos llamarlas, suba de tasas, cierre de fronteras comerciales, discusiones con China, podríamos analizarlo a nivel mundial. Ahora, en Argentina lo que hizo este gobierno cuando llegó fue bajar todos los impuestos a los sectores más acomodados, a los ricos, por decirlo sencillamente, quitó retenciones, hizo una baja progresiva de las retenciones a la soja, a la megaminería, etcétera, etcétera, bajó impuestos a los bienes personales, aportes patronales, y por el otro lado comenzó a endeudarse de una manera acelerada. ¿Cómo no terminar en tormenta? Es muy difícil pensarlo, porque evidentemente que si juntás todo eso, lo que pasa es que es un gobierno que vino a realizar un saqueo, vino a realizar en muy poco tiempo una enorme transferencia de ingresos de los sectores trabajadores populares a los sectores concentrados. En el medio de eso, y mientras el saqueo ocurría, mientras arreglaban con 23 de los 24 gobernadores que le firman el pacto fiscal, mientras conseguían el apoyo del peronismo centralmente en el Senado, en diciembre, después de la reforma previsional, salimos a la calle, el gobierno que hacía 2 meses había ganado las elecciones empezó a sufrir sus primeros golpes y desde ahí
no logra acomodarse. Creo que si hay que buscar un punto de inflexión, no fue por ninguna de las roscas, ni lo que discuten, hay 2019, no hay 2019, cómo va a ser el 2019, sino porque en diciembre salimos en forma masiva a la calle y a pesar de que lograron aprobar la ley previsional, el gobierno quedó muy golpeado y creo que desde ese momento el gobierno parece sin brújula, porque todas las medidas que toma el mercado le redobla la apuesta e incluso el dinero que entró, la primera entrega que ya entró del FMI y demás, se vuelve a ir en la bicicleta financiera, entonces es como un ciclo, pero que bueno, que en la Argentina ya lo hemos visto, no estamos viendo nada nuevo y creo que lo que hay que pensar es como no repetimos nosotros la historia. ¿Qué quieren ellos? Está claro. Como nosotros no repetimos la historia, porque vos sabés que después de cada uno de esos saqueos, la clase trabajadora y los sectores populares nunca recuperan lo que perdieron con anterioridad. No. Nunca recuperaron. Vos pensá el último gran saqueo que tuvimos con el fin del gobierno de la Alianza, el principio del gobierno de Duhalde. Saqueo fenomenal al salario, una pobreza del 50 y pico %. Nunca se vuelve a lo anterior. Si vos mirás el nivel adquisitivo que tienen los salarios y los comparás, a lo sumo recuperaron el nivel de 1999, o sea, de la época menemista. Nunca se vuelve a recuperar esas condiciones. Bueno, sobre eso se construyó el kirchnerismo, que la lógica fue, te robaron todo, te devuelvo algo, pero el problema es que nosotros no estamos pensando siempre cómo le roban al pueblo. Lo que tenemos que discutir es cómo esta vez la crisis la pagan ellos, la pagan los que lo provocaron, porque los trabajadores, los sectores populares no provocaron esta crisis. Es una crisis en la que además los amigos de Caputo, Duhovne se benefician, ¿no? Porque cada vez que se averiguan un poco los números, ven que ellos saben que va a aumentar el dólar, saben cuándo vienen las corridas, o sea, también se benefician de la crisis de esos sectores. Ahora, el paradigma de la sociedad cambió bastante, porque yo leí a algunos encuestadores que hablaban que hoy la gran preocupación es, primero, conservar el empleo, llegar a fin de mes, sí, más que la inseguridad. Sí. Es algo llamativo, ¿no? Porque hoy en día es conservar el empleo. Es conservar el empleo y eso se ve muchísimo. Pensá que en el último tiempo se han perdido casi 100.000 empleos en blanco. Es un número altísimo. Y que si esta línea continúa de recesión más inflación... Que va a continuar el año que viene. Y bueno, eso también provoca pérdida de empleo. Por eso te digo, todas estas películas ya las vimos. Eso también provoca pérdida de empleo si hay recesión con inflación. Entonces lo que hay que discutir es qué medidas son urgentes y elementales para salir a enfrentar esta situación. Por ahora los partidos mayoritarios, centralmente el peronismo, parecen más preocupados por ver qué hacen ellos en el 2019 que por dar una respuesta a esto. Creo que desde la izquierda tenemos que ser claros y marcar que la única alternativa que tenemos es enfrentar al macrismo, a sus planes, y que esto se lo derrota en las calles y se derrota con pelea. Por eso nosotros venimos exigiendo tan fuertemente la necesidad de un plan de lucha, no paros aislados, porque si vos mirás el último paro, ya está, pasó. Fue contundente. Pero pasó. Yo creo que estuvimos acá ese día, incluso hablando con vos, y hablábamos de cómo estaba todo cerrado en provincia. Bueno, Pero pasó, ya, claro. Pero pasó, claro. Bueno. ¿Y después? ¿Y al otro día qué? ¿Al otro día qué? ¿Y sabes qué es lo curioso? Que Smith, por ejemplo, decía, estoy cansado que me pregunten mañana. Claro. Y yo le explicaba, te decía, bueno, mañana sí es fundamental mañana. Lo que pasa es que él tiene su mañana asegurado. Esos dirigentes sindicales tienen su mañana asegurado y los trabajadores y las trabajadoras, los jubilados no tienen el mañana asegurado, porque cuando ahora llegue el impacto nuevo tarifazo no les va a alcanzar para pagarlo, porque las jubilaciones se depreciaron enormemente con el aumento de precios. Entonces, los que tienen el mañana asegurado, como esa dirigencia sindical acomodada desde hace años, no les importa. No les importa, no lo pueden ni entender. Me parece que en su visión no tienen idea de cómo vive el pueblo trabajador, los padecimientos, lo que sufren nuestros viejos jubilados para llegar a fin de mes con la mínima. No tienen noción. Ustedes mostraban recién los aumentos de los alimentos. Eso impacta claramente en los sectores más vulnerables de la sociedad. La yerba más que el dólar, 100%. Claro. La yerba. La yerba, un alimento elemental en la Argentina. El mundo toma mate. Sí. 100%. La harina. Bueno, por eso también hay mucho de hipocresía. Cuando yo escuchaba a Pinedo, por ejemplo, al senador Pinedo, y decir que las mujeres pueden llevar un embarazo adelante y que el Estado se va a hacer cargo y que el Estado le va a procurar la adopción, bueno, una serie de barbaridades. ¿De qué chicos se hace cargo el Estado? Si hoy, por informe de la UCA, no del Frente Izquierda, informe de la UCA dice que el 48 y pico % de los chicos, casi el 50% de los niños viven en hogares pobres.
¿De qué niño se hace cargo el Estado? De ninguno. De ninguno. Si la comida que le dan en las escuelas es cada vez más deplorable, si el 38% de los chicos comen comedores. Comedores de gente que a gatas llega también a comer, ¿eh? Bueno, claro, son comedores estatales en algunos casos y en muchos casos son de organizaciones sociales que se organizan en los barrios para poder darle un plato de comida. Y esas no hablan de que el Estado se hace cargo de los chicos, entonces hay tanto cinismo que si uno cruza las discusiones, la verdad es que enoja un poco cuando se dicen estas barbaridades, porque Pinedo, ¿qué sabe del hambre? ¿No? Debe tener noción, no debe tener idea lo que... Pero la verdad es que es muy doloroso que la mitad de los chicos sean pobres. ¿Qué educación va a tener ese pibe? Después te hablan de las pruebas PISA y cómo... Los chicos van sin comer a la escuela, o mal alimentados. ¿De qué educación estamos hablando? Te ponen el ejemplo de Finlandia. En Finlandia un docente gana lo que en la Argentina serían 80.000 pesos aproximadamente. Ah, mirá qué buena educación que tienen. Bueno, se hacen comparaciones absurdas y creo que el gobierno tiene esta virtud de fragmentar los temas. Entonces el aborto lo discute por un lado, el FMI por el otro. Pero nosotros queremos derecho al aborto en el hospital, en condiciones seguras, la provisión gratuita de misoprostol o lo que sea necesario para el aborto terapéutico. ¿En qué hospitales? Si pasa el acuerdo con el FMI. ¿En qué hospitales se van a realizar? La diferencia que hay, a mi juicio, ¿no? Es que me parece a mí que esta clase de dirigente que está gobernando descree del Estado. Para el Estado es una empresa que tiene que cerrar los números y no importa qué. Descreen del Estado. Uno veía con la interpelación, por ejemplo, a Caputo, a Duhovne, están incómodos, pues descreen de esto. Bueno, ellos vinieron a hacer su tarea rapidito, saqueamos todo y nos vamos. El problema es que nosotros tenemos que, del otro lado, plantearle claramente cuáles son las alternativas que planteamos. Nosotros de la izquierda estamos planteando el no pago de la deuda, una deuda usuraria. Hay un fallo de un juez de la Argentina, el ex juez Ballestero, que detectó casi 500 operaciones fraudulentas. Nadie las investigó, nadie las discutió. No al acuerdo con el FMI. No al acuerdo con el FMI, esa es otra medida elemental, como te decía. El 80% se pone. Claro, ¿por qué no consultan? De Frente Izquierda propusimos en el Congreso, cuando se hizo una sesión frustrada porque la mayoría no bajó, propusimos, bueno, que se haga una consulta popular, que se consulte al pueblo, si lo va a pagar el pueblo ese acuerdo, las futuras generaciones lo van a pagar. No al acuerdo con el FMI, no al pago de la deuda externa, discutamos esa deuda ilegítima y legal. Son medidas elementales, junto con, por supuesto, recomponer el salario, lo que ha perdido con la inflación. Son medidas elementales que tenemos que empezar a discutir, pero vos ves que la mayoría de los políticos, de los partidos mayoritarios, hacen análisis, un análisis maravilloso, pero con el análisis no se soluciona nada. Acá nosotros somos claros y proponemos qué medidas tomar. Como en campaña electoral dijimos que íbamos a apoyar el aborto legal, nadie que nos votó a nosotros después se sorprende porque estamos... Creo que esa discusión es una discusión que está pendiente y que en la crisis económica se exponen como nunca cuáles son los distintos programas para salir, porque la crisis hay que elegir. Cuando medianamente hay crecimiento, no sé, el kirchnerismo tuvo tasas del 8% de crecimiento. Ahí, viste, todo el mundo juega, puede decir una cosita más, una cosita menos. El problema es cuando hay crisis. ¿Qué propone cada uno? Como ahora y como la están profundizando, ¿no? Con todas las medidas que están tomando, porque es económica, pero es social también. Entonces los datos que dábamos recién ya hablan de una profunda crisis social. Entonces me parece que ahí hay que empezar a discutir. El gobierno es bastante claro, porque es profundizar las medidas económicas a favor de los sectores más concentrados de la economía, junto con armar a Patricia Bullrich hasta los dientes para que nadie proteste. Es un programa bastante sencillo, ¿no? Muy malo, pero bastante sencillo. Entonces, del otro lado, hay que ver qué medidas se proponen y veo que la mayoría no dice mucho que hay que hacer. Se habla, se discute, hay fuga de capital. ¿Y qué hacemos con la fuga de capital? La fuga de capital es la única manera de pararla, es con el monopolio del comercio exterior por parte del Estado, con una banca nacional única, que sea estatal, controlada por los trabajadores, para evitar las fugas, para reorientar el ahorro nacional, que vaya a los pequeños comerciantes, por ejemplo, hoy completamente hundidos, y no que vaya a sostener una bicicleta financiera. Bueno, esas medidas son las que deberíamos estar discutiendo hoy. Gracias, Miriam. Muchas gracias.